Y le informamos que en la Ciudad de México los animales pues tienen la garantía de ser reconocidos como seres sintientes. Es por ello que ya hay una agencia especializada en esta materia. Veamos la información. Con un presupuesto inicial de 10 millones de pesos, iniciará operaciones la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México, la cual será un modelo a seguir y punta de lanza para extender la protección y toma de conciencia hacia los animales, señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, al firmar el decreto promulgatorio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Animales en la capital del país. Mancera Espinosa anunció que en breve se colocará la primera piedra para la construcción del segundo hospital veterinario en Álvaro Obregón. Además, entregó al titular de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la ley que sanciona la organización clandestina de peleas de perros. Lo que establece es que lugar en donde encontremos una pelea de perros, lugar que será objeto de clausura definitiva. No es una clausura preventiva, sino es una clausura definitiva del establecimiento. Por su parte, la actriz y activista Silvia Pasquel resaltó el valor de los animales como seres vivos y el combate que se debe realizar para evitar su maltrato. El luchar por los animales es un acto no solo de compasión, sino de la más elemental justicia. Se la debemos a todos los animales de cualquier especie. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.